Pues hoy tengo el privilegio de estar aquí, de ministrar, de dar un título, de dar un tema con un título que va a ser un poquito muy particular, que tal vez nos va a poner a pensar, pero no lo voy a decir de una vez. Resulta que nosotros este año hemos venido realizando el discipulado, ¿sí? Hemos venido realizando el discipulado que pues acá en la congregación se llama Nueva Vida en Cristo. Él consta de 1, 2, 3, 4 libros, aunque son más, ¿sí? Pero digamos lo que tenemos aquí planteado son 4 libros, que, o más bien cuyo propósito como tal es que nuestro carácter sea conformado más al del Señor Jesús todos los días por medio de cada una de las enseñanzas que se da allí. Iniciamos, si mal no estoy, en el mes de febrero. Ya terminamos el primer libro y hoy, aunque vamos un poquito atrasados, vamos ya casi que en la mitad del segundo libro, ¿sí? Casi que en la mitad del segundo libro. Y dio la casualidad que hace más o menos unas 4 o 5 semanas tocamos un tema muy importante que tal vez muchos conocemos o tal vez desconocemos, no lo sé, que se trata del servicio en la iglesia, ¿sí? El servicio en la iglesia. Y hablando del servicio en la iglesia tocamos un tema muy importante que eran los dones del Espíritu, ¿sí? Entonces, yo pues quiero aprovechar acá, dígame un don, Carmita, don de servicio, básico, ¿cierto? ¿Me recuerda su nombre, por favor? Ricardo, un don. Sanidad, ¿cierto? Angie, interpretación de lenguas. Daniela, un don. Hablar en lenguas. Manuel, un don. Lo que me acabo de dar cuenta es que en el próximo curso hay personitas que podemos ingresar a hacer el discipulado. Si yo le preguntara a alguno de los que están pues en la clase conmigo, yo estoy seguro que Melissa me va a decir 3 dones. Melissa, al menos 2. Sí, sí. Y el don de dar, muy bien. ¿Cierto? Bien, bien, bien. Pues entonces recapitulemos y vamos a 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12 del 7 al 11 dice lo siguiente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Les repito este último versículo: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros veíamos entonces en el discipulado que un don es una capacidad especial que es dada por Dios para la edificación de la iglesia, que nosotros las podemos subdividir en 3 grupos: los dones del Padre, los dones del Hijo, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Padre son 7, los dones del Hijo son 5, que conocemos como los ministerios, y los dones del Espíritu Santo son 9, que a su vez se pueden subdividir en otros 3 grupos. ¿Fui muy rápido? Métase al discipulado. Pues resulta que como es tan amplio el tema,
Al final de la clase todos resultaron con preguntas y creo que a la larga casi que se queda uno, ¿sí? Se queda uno porque es un tema muy extenso, muy grande y muy profundo, ¿sí? Sin embargo, y a pesar de todo, logramos aprender y afianzar algo más del conocimiento bíblico en ese asunto. Y es algo muy sano, pues, tener, digamos, presente ese conocimiento. Pero entonces, es en este punto en donde yo me quiero como centrar y realizar como una pequeña autoevaluación. Estamos hablando de algo más de 15 dones, ¿sí? Específicos que miramos cada uno de qué trataba, cómo era, quién lo daba, pero entonces uno como que se empieza a decir, fue pucha, ¿será que esto va más allá del texto? ¿Va más allá de lo que apenas hemos conocido? Y pensaba, fue pucha, sí nos está haciendo falta algo, ¿sí? Curiosamente, da la casualidad que a los 8 o a los 15 días, ¡pum!, primer tema acá en la congregación. Los dones del Espíritu Santo. Bueno, yo no me acuerdo cómo se estaba titulando el tema que nos dio el pastor. ¿Sí? Y hace 8 días también por Camila, por su esposa, ¿cierto? Y entonces uno podría llegar a una conclusión, lo que es Santiago 1, 22, 25. Seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Sí, es muy bueno y es sensato y es totalmente válido que nosotros tengamos conocimiento bíblico, ¿sí? Es necesario porque nosotros no vamos a aplicar algo que no sabemos. Pero si nos quedamos solamente en el conocimiento, algo estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y yo considero que no es casualidad que hayamos estado viendo ese tema en el discipulado, y justamente se empieza a tratar acá en la iglesia eso, ¿sí? O sea, no es casualidad que se den las cosas así, ¿sí me entienden? Porque yo considero que Dios es un Dios de propósitos, ¿sí? En Él no hay accidentes, en Él no hay casualidades. Dios siempre está ahí trabajando detrás del telón. Y es interesante, más que curioso, darnos cuenta que realmente el Señor nos instruye, nos enseña, y después nos empieza a despiértese que esto no solamente es para que se quede ahí. Y resulta que hace 8 días, la pastora Camila nos estaba enseñando acerca de un tema muy interesante, ¿cierto? Condiciones que favorecen la sanidad. Era algo así, ¿cierto? Condiciones que favorecen la sanidad, pero si nosotros íbamos un poquito más allá, muchas gracias, Angie. Si nosotros íbamos un poquito más allá, nos dábamos cuenta que no solamente aplicaba a la sanidad, sino a todos los dones del Espíritu Santo, a la presencia misma del Espíritu. Y nos dábamos cuenta que la primer, si capté bien las ideas, la primer causa, o más bien condición que favorecía la sanidad, no dependía de nosotros, sino que era del mismo Dios. Porque Él, por su pura misericordia y por la pura compasión que Él nos tiene, nos sana. Y todo esto con un mismo y único propósito: glorificar al Padre, la gloria de Dios. Sin embargo, también nos hacía ver que, aunque el Señor quiere que seamos sanos, muchas veces tal vez no es la voluntad de Dios que nosotros seamos sanos, sino que en medio de una enfermedad o en medio de una situación difícil hay también allí un propósito, hay también allí una enseñanza, hay también un aprendizaje. Nos lo mostraba con el ejemplo de Pablo, que sanaba, ¿cierto? Vemos a un Pablo y a un Pedro que dicen que, creo que de Pedro, la sombra sanaba, que eso es algo brutal, que les acercaban los pañitos como, y ellos quedaban sanos, pero el mismo Pablo que sanaba de esa forma estaba enfermo, ¿sí? El mismo Pablo que sanaba de esa manera tenía problemas y lo había pedido al Señor que lo sanara 1, 2, 3 veces y no pasó nada. Vemos a un Pablo que incluso no pudo en su momento sanar a su discípulo Timoteo. Vemos que él, para allá en las cartas decía, y dejé enfermo aquí a mi amigo, y dejé enfermo aquí a este otro, por favor recíbanlo y ayúdenlo. Entonces nosotros aprendíamos que es que la sanidad no se trata de que yo voy por ahí, levántate, resucita, sino que obra de manera tal según está estipulado en la voluntad del Señor.
Y eso es algo que a nosotros nos aterrizaba y tal vez nos quitaba un velo, nos quitaba pues tal vez una mala enseñanza que podíamos llegar a tener de que Dios siempre quiere que tú seas sano y si tú estás enfermo es por tu pecado o estás así porque cuando las cosas no son así. Por allá al Señor Jesús le preguntaban, ¿no? ¿Y este qué? Y él decía, para la gloria del Señor es que están enfermos. Y el Señor les devuelve la vista a los ciegos. Si tal vez no teníamos pues presente o no fui claro pues con la me salté una buena parte, mejor dicho. Y veíamos también el caso, que ese sí me dejó a mí como más asombrado, del paralítico de Betesda, que realmente el Señor va y sana es al paralítico, pero está rodeado de un poco de enfermos. Pero pues fue la misericordia del Señor en ese momento que tuvo con el paralítico. Y aún tuvo misericordia también de los que no sanó. ¿Cómo? No lo sabemos, ¿sí? Pero el Señor también tenía misericordia de cada uno de ellos. Pensando en esto, quiero que miremos un versículo, que está en Job 33:4. Job 33:4. Se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Es un versículo muy sencillo, pero es muy diciente. El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. El mismo Espíritu que creó a Eliú, quien es la persona que está diciendo este pasaje, el mismo que creó a Job, el mismo que creó a Julián, que creó a la señora Marta, a Diana, a Carmita, es el mismo Espíritu que habita en usted y habita en mí hoy. Es que hay veces se nos olvida quién es la promesa del Padre. Hay veces se nos olvida realmente quién es el que está con nosotros. Porque el Padre, glorificado, el Hijo a la diestra del Padre. Pero ¿quién es el que nos ha enviado? El Padre. ¿Quién es el que nos dejó el Espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Dios con nosotros, si nos podemos analizarlo. ¿Sí? El Espíritu mismo de Cristo está aquí con nosotros. Ese es el que lo acompaña a usted en el carro, en la moto, en el bus, en el Transmilenio, en el trabajo, en la casa. Y dice que ese mismo Espíritu es el que reparte a cada uno como Él quiere. No está diciendo solamente a algunos, sino que a cada uno de nosotros nos da algo. A Samuel le da algo, ¿sí? A Daladier le da algo. Es el mismo Espíritu. Y si es el Espíritu Santo el que habita en nosotros y Él da a cada uno como Él quiere, porque muchas veces no estamos viendo el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa es la pregunta que nosotros nos podemos realizar el día de hoy. ¿Por qué el Espíritu Santo no está obrando con libertad en nuestras vidas? ¿Será acaso que hay algo en nosotros que está obstaculizando el obrar del Espíritu? Piense por un momento en eso. ¿Será que hay algo en su vida que está obstaculizando, el obrar del Espíritu Santo en su vida? Hoy nosotros vamos a ver 4 razones, 4 circunstancias que inhiben el poder milagroso y el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a hablar de 4 cosas en específico que tal vez usted y yo, de manera inconsciente o de forma muy consciente, estamos viviendo o estamos haciendo. Y la primera de ellas la podemos ver en el libro de Lucas.
en el Evangelio de Lucas. Vamos todos por favor a Lucas capítulo 9. Pero antes de eso les voy a decir cuál es el nombre del tema. El nombre del tema se llama Lo que se necesita antes del avivamiento. Se los repito, lo que se necesita antes del avivamiento. Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay una situación que nosotros podemos tal vez estar viviendo en este momento y no nos hemos dado cuenta, o sencillamente lo estamos viviendo de forma muy consciente, y es que es darle la espalda a Dios, es volvernos hacia atrás, es mirar en el arado, pero no solamente mirar, sino devolvernos hacia allá. Cuando nosotros como iglesia le damos la espalda al Señor buscando otras cosas en lugar de su presencia, el Señor también retira su presencia benéfica de nosotros. Porque es que lo que a nosotros nos bendice no es lo que el Señor da, sino es la misma presencia del Señor. La misma presencia del Señor es la bendición en su vida, pero si usted le da la espalda a Él, si yo le doy la espalda a Él, ¿qué me puede quedar a mí? Cuando uno lee por allá Romanos, se da uno cuenta que el castigo del Señor a las personas cuando endurecían su corazón era el abandono. Sencillamente los dejaba a su suerte. Sencillamente, ¿no quiere estar conmigo? Bueno, viva lo que es bueno entonces. Y leamos por favor el Salmo 74. Salmo 74. Vamos a leer muchos versículos y pasajes y capítulos. Lamentación por la ruina del país. Apelación a Dios en contra del enemigo. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué has encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla a la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos y a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya es la noche, tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Leía que este salmo fue escrito desde la cautividad. Este salmo fue escrito desde Babilonia. Recordemos que hubo un periodo en el cual
Israel pecó y pecó y pecó. Su pecado era la idolatría, básicamente, y de ahí en adelante un montón de cosas. Pero a causa de la idolatría, el Señor dijo, va a llegar su castigo. Y el Señor muchas veces como que esperó, enviaba profetas, enviaba a alguien que les decía, por favor arrepiéntanse, por favor hagan esto, por favor hagan lo otro, y la gente no. Hasta que les llegó el castigo, hasta que les llegó la maldición. ¿Dónde resultaron ellos? Por allá, lejísimos, en otro país, en una Babilonia corrupta. Y desde allá, este señor llamado Asaf levanta su cántico y recuerda por allá desde el versículo 12 hasta el versículo 17 las grandezas de Dios, las maravillas que él hacía. Pero cuando uno va y mira lo que dice el versículo 9, no vemos ya las señales. No hay ni siquiera profeta. O sea, no hay nadie que hable en nombre de Dios. No hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo vamos a tener que sufrir esto. O estamos buscando a Dios por lo que Él es. Ahí es entonces donde nosotros debemos empezar a buscar. Y esa avaricia es producto ¿de qué? De darle la espalda al Señor. ¿Cómo podemos llamar el darle la espalda al Señor? Apostasía. Tal vez sí, no estamos hablando del apóstata que le dio la espalda por completo al Señor y renegó de su fe y blasfemó y se perdió, sino de esa situación en la cual nosotros como cristianos podemos estar acercándonos a vivir. De forma tan gradual, de forma tan pasiva, que cuando nos damos cuenta y volteamos a mirar, el Señor está lejos de nosotros. Y llego y me pregunto, hombre, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué? Porque tal vez me puse a buscar aquello que perece, aquello que se pierde, aquello que se corrompe. ¿Conocemos a alguien que tal vez fue avaro? Un Zaqueo, ¿cierto? Pero que se arrepintió. Pero vemos también a un Judas que cambia a su Señor por 30 monedas de plata. Y su fin, su perdición no fue muy buena. ¿Vemos a alguien que dio también vuelta atrás? Sí, un Pedro. Pero por la pura misericordia de Dios, volvió a sus pies. Y nosotros, es que no tenemos que ir muy lejos. Muchas veces nos ponemos a buscar quién pudo haber hecho esto en la Biblia, no sé qué cosas, pero ay, madres, ¿cuántas veces nosotros hemos colocado lo material por encima de lo verdaderamente valioso? No sé, piensen en eso, mediten en ello, meditemos en ello. Y una segunda cosa que también nos lleva como tal a ser apóstatas, a darle la espalda al Señor, es la inmoralidad. Miremos lo que dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 6. 1 de Juan capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque la inmoralidad, llámese como sea, inmoralidad sexual, sencillamente nos lleva a apartarnos del Señor. Nos lleva a apartarnos del Señor, tal vez por vergüenza, tal vez por placer, no lo sé. Lo único que sí sé es que nos hace perder toda comunión con el Señor y toda clase de bendiciones que podamos llegar a tener con Él. Lo vemos en el hombre que era conforme al corazón del Señor, David. Lo vemos en el hombre más sabio de la tierra, Salomón. Dice que él se apartó del Señor, ¿por qué? Porque se fue tras de 300, 700 mujeres que le hicieron desviar su corazón del Señor. Es que por allá alguien se persignó. Lo cierto es que cuando nos entregamos nosotros a la inmoralidad sexual, perdemos toda comunión con el Señor y perdemos su misma presencia.
la oración de David en el capítulo 51 de los Salmos, ¿cuál fue? Devuélveme el gozo de tu salvación, que tu espíritu que vuelva, que no me abandone. Y es algo también con lo cual tal vez muchos de nosotros estemos luchando. ¿Por qué? Porque es algo que también se ha metido tan fácilmente en la congregación, en la iglesia, y es algo que causa tanta vergüenza que las personas ni siquiera hablan de ello. Cuando es algo con lo cual nos hace realmente llegar a tener que apartarnos de forma tan gradual y tan silenciosamente del Señor, que pasa igual que como en el punto anterior. Cuando menos cuenta nos damos, pucha, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué aquí? Y tal vez otro tipo, por así decirlo, de darle la espalda al Señor, de apostasía, la podemos ver reflejada en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 al versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 al versículo 17. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. También la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Pues resulta que un error también que nosotros podemos estar teniendo es una apostasía doctrinal, ¿sí? Es darle la espalda al Señor por una enseñanza nueva, una enseñanza tal vez que nos produce comezón de oír, una enseñanza en la cual tal vez podemos estar negando la deidad de Cristo, una enseñanza tal vez en la que podemos estar cuestionando la autoridad de las Escrituras, una enseñanza donde nos dicen, usted no es salvo por fe, una enseñanza como la que pasaba con los nicolaitas, le decían, usted puede cometer inmoralidad y no pasa nada. Hermanos míos, esto no debe ser así y no puede ser así, en palabras de Pablo. Los mismos Gálatas, tan buenos, tan pilosos como recibieron y amaron a Pablo cuando llegó, ¿no se estaban apartando ellos de manera tan sutil con el grupo de personas que los querían judaizar? ¿Será acaso que entonces eso no es un riesgo que nosotros podemos estar viviendo hoy día? Déjeme decirle, sí. Por eso es tan necesario que usted y yo conozcamos las Escrituras. Por eso es tan necesario de que nosotros seamos capaces de tener discernimiento espiritual. Porque es que el discernimiento espiritual no es simplemente detectar lo malo de lo bueno. Hablábamos en el discipulado que el discernimiento es tener la habilidad de diferenciar la verdad de la casi verdad. Y es allí en donde nosotros debemos estar muy pilas, muy pendientes con este tema. Porque la primera cosa que inhibe o que nosotros debemos tratar previo a un avivamiento es la apostasía. Es el darle la espalda al Señor. ¿Usted espera tener un avivamiento en su vida? ¿Cómo espera hacerlo cuando está alejado de Él? Tal vez por eso es que no progresamos. Tal vez por eso es que ni siquiera avanzamos en el conocimiento en el Señor. Dice por allá que debemos crecer hasta la estatura del varón perfecto, pero pareciera que no hubiéramos crecido ni 1 centímetro este año. Puede ser, es un ejemplo. ¿Sí? Pues
Teniendo en claro lo que es este primer punto, vamos a ver lo que es el segundo. Y es algo también tan sutil, tan curioso, que muchas veces ni siquiera nos podemos dar cuenta de que lo estamos viviendo, pero lo estamos viviendo. Y lo encontramos en Isaías capítulo 29. Isaías 29, capítulo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Miremos desde el versículo 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee esto ahora, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Una ceguera espiritual, producto de un corazón lejano de Dios, aunque aparentemente la persona está muy cerca de Dios. ¿Cómo llamamos eso? Una situación en la cual el hombre está preocupado más por seguir unos mandamientos enseñados por hombres que por lo que Dios mismo les ha enseñado. Legalismo. Muchas gracias, Diana. Más un punto para la evaluación. Es tan crudo y tan sutil el legalismo en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta que somos legalistas. ¿O hay alguien acá que en algún momento tal vez en su vida haya dicho, perdóname Señor porque soy legalista? Yo creo que nunca se nos ha pasado por la mente decir eso. Más fácilmente, perdóname Señor porque he sido un mentiroso, un borracho, un pecador, pero Dios mío, perdóname por ser legalista. Y es tan crudo que causa una ceguera. Tiene el libro ahí y ni siquiera sabe qué está diciendo, ni siquiera lo puede leer, aunque sabe leer. Es el legalismo que consiste en seguir reglas establecidas por hombres, manteniendo una conducta intachable delante de ustedes, pero mi relación con el Señor, nula. Un conocimiento, tal vez alto, un conocimiento muy esbelto, muy fuerte, pero una relación nula con el Señor. Y enceguece tanto que lo veíamos en el caso del mismo Señor Jesús haciendo un milagro. Los fariseos viéndolo y no viendo lo que realmente había pasado. Mateo 12:22 les dice así, se los leo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónica y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pues si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Me gusta tanto que el Señor simplemente les dijo, vea, póngale lógica a la cosa. ¿Sí? Póngale sentido común. Tal vez el ciego y el mudo
que realmente estaba ahí no era solamente el ciego y el mudo, sino los fariseos que estaban ahí viendo. El legalismo cegó a los fariseos, y si cegó a los fariseos que eran tan ilustrados en las escrituras, ¿cuánto más no puede hacer con nosotros que hay veces ni siquiera leemos las escrituras? Cegó a los fariseos y no permitía que viera de dónde provenía el verdadero poder de Jesús. Y sí, el legalismo es un pecado. Es tan crítico que vamos a leer otro pasaje que está en Juan capítulo 9. Se los voy a leer. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Otros, y él decía: yo soy. Posteriormente, como fue algo como tan impactante, los fariseos van e interrogan a ese hombre, ¿cierto? Y él dice lo siguiente: volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Hablando de Jesús. Después de que Jesús le ha devuelto la vista a un ciego, los fariseos dicen: ese hombre es pecador. ¿Por qué? Porque sanan el día de reposo. Y él le dijo: si es pecador, no lo sé, pero solamente sé una cosa, y es que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya los he dicho y no quieren ustedes oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren ustedes también ser discípulos de él? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y lo echaron. Y lo expulsaron. Es tan crítico y es tan duro el legalismo en nuestras vidas que en primer lugar no lo vemos, porque no lo vemos ni siquiera pedimos perdón, y no nos permite ver la obra de Dios y restringe lo que es el obrar mismo del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo puede estar haciendo maravillas a nuestro lado, pero nosotros ni siquiera lo vemos, porque el Espíritu Santo puede estar sanando, puede estar quebrantando, puede estar liberando, pero nosotros empezamos: ¿será que eso sí es verdad? ¿O será más bien que se le están pagando? ¿O será más bien que se está fingiendo? Puro show. No debe ser así, ¿sí? No debe ser así, porque es que el Espíritu de Dios trae libertad a nuestras vidas. Y leía entonces el testimonio de un pastor de por allá en los años 90, que estaba pues en medio de su predicación y cuando acabó de predicar en la mañana perdió su voz. Entonces en la tarde tenían otro culto y no pudo seguir hablando, no pudo predicar. Fue a donde el médico y el médico le dijo: no, descanse por 6 meses porque es algo crítico lo que usted le está pasando. Pasaron los 6 meses, fue entonces él al médico, nada pasó otra vez. Esa persona perdió entonces ahí la voz. ¿Qué le pasó a él? Tuvo que dejar entonces su pastorado por ese tiempo, tuvo que dejar su ministerio. Con el tiempo le salió una oportunidad en donde le daban el chance de enseñar en un seminario, o de enseñar, digamos que, pongámoslo así, los domingos en las escuelas dominicales. Pasados ya 3 años prácticamente de no tener voz, él entonces enseñaba con un micrófono, pero entonces yo no sé si ustedes de pronto han escuchado a este pastor, ¿cómo es que se llama? El que no tiene voz, que habla así, dobladito. Bueno, un pastor que olvídenlo, volvamos entonces al tema.
Y él hablaba con un micrófono y le costaba y le generaba tanto dolor que decía él en su testimonio que duraba hasta 2 días en los que apenas podía medio comer y medio beber. Pero entonces, en un punto, en medio de la enseñanza, un domingo, casi que 3 años exactamente después de lo que le pasó, él estaba leyendo el Salmo 103.3 a su clase de la escuela dominical. Y él dice así y lo describía de esta forma: Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias. Se detuvo a comentar este versículo diciendo que hay 2 puntos de vista muy extremos con respecto pues a las sanidades. Están las personas que creen que Dios sana siempre y están las personas que dicen Dios nunca sana. Y él decía, hombre, nosotros no podemos encasillar a Dios, porque es que si nos vamos a este extremo, nos vamos a este otro extremo, metemos a Dios en una caja y resulta que Dios no se deja meter en cajas. Él lo que les enseñó fue, lo que tienen que hacer con la sanidad divina es retroceder y decir, yo sé que Dios sana de cuando en cuando y no puedo decir por qué. No comprendo por qué unos se sanan y otros no. Y dejar las cosas así y decir que está en las manos de Dios y que así sea. Y acababa de decir eso y empecé a leer la siguiente línea del Salmo, el que rescata del hoyo tu vida. Y dice en su testimonio que mi voz cambió. Oí las primeras palabras y percibí en la garganta que lo que había estado sintiendo había desaparecido. Nada quedaba allí de las sensaciones que había experimentado durante 3 años. Me encantaría decir, cuéntale en su relato, que yo sabía exactamente qué era lo que estaba pasando y esperaba que Dios lo hiciera y que no estaba sorprendido de la sanidad, pero sería mentir. Me asusté tanto que creí morir de miedo, me detuve estupefacto y pronuncié unas palabras pensando, ¿estoy oyendo lo que creo estar oyendo? Les dije a los oyentes que no comprendía lo que estaba pasando, pero que Dios estaba haciendo algo. Traté de continuar con la lección, pero no pude y a nadie le importó. La gente empezó a aplaudir, todo el mundo estaba llorando. Había alrededor de 200 personas en la clase y todas tenían lágrimas en los ojos. Alguien empezó a cantar la doxología, otros dijo que habíamos sido testigos del poder de Dios. Le dimos las gracias a Dios por lo que había hecho y salimos de la iglesia. Pues oh sorpresa que esta historia, que fue publicada en el año 1993, le pasó a un pastor llamado Duane Miller, que era un antiguo profesor de una congregación, de una denominación, la cual abandonó porque él disentía o tenía diferencias con la teología que enseñaban allá con respecto a que Dios sanaba. El Señor hay veces nos pega duro también en el orgullo, en el legalismo, porque aunque tal vez no lo creemos o tal vez no lo notamos, muchas veces sí somos legalistas. Y un tercer aspecto muy importante o muy crítico, que también nos ocurre a nosotros, que pasa en nuestras vidas, del por qué tal vez estamos generando un impedimento en el obrar del Espíritu Santo en nosotros, también lo encontramos en Apocalipsis, pero esta vez lo encontramos en el capítulo 3. Apocalipsis 3, versículo 14 al 17. Apocalipsis 3, versículo 14 al versículo 17. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Qué curioso que no le está hablando a los de allá afuera, le está hablando a la iglesia. Le está hablando a usted y también me está hablando a mí, porque es un caso tan crítico, es una situación en la cual nosotros llegamos a perder nuestra hambre de Dios y estamos satisfechos con lo que somos. Y estamos satisfechos simplemente por cómo estamos, así está bien.
Este estado, que tal vez ya ustedes saben cuál es, se llama tibieza espiritual. Un estado de tolerancia, un estado de tranquilidad. Yo soy rico, me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. Cuando llegamos a creer en verdad que somos ricos, no nos damos cuenta que somos realmente miserables y que es en esa situación cuando más necesitamos del Señor. Es una situación que nos pone en riesgo, es una situación que nos pone en una condición tan triste que lo único que generamos al Señor es repulsión, náuseas, la tibieza espiritual. ¿Será que estamos en este momento en tibieza espiritual? ¿Será que estamos tolerando algún pecado en nuestras vidas? ¿Será que estamos siendo hipócritas? ¿Tenemos un verdadero compromiso con el Señor o estamos aquí simplemente es por estar? Y esto es un tema que nos compete a todos. Es un tema que nos patea tan duro que pasa como con el legalismo. No nos damos cuenta sino hasta cuando estamos allí, que estamos bien fregados. Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Ah, ya me acordé. Señor, pero ¿por qué está ocurriendo esto? Ah. ¿Hace cuánto no sale de nosotros de manera genuina, de manera auténtica, esa oración que hacía David en el Salmo 42? Si era David, no estoy seguro, pero el salmista, dejémoslo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Es que acaso Cristo no ha sido suficiente? ¿Es que acaso el Señor no lo ha dado todo? ¿Por qué entonces hay veces damos tanto desprecio a nuestro Señor, cometiendo actos que sencillamente a Él no le agradan? ¿Por qué nos dedicamos a vivir una vida tan sutil, tan light, en donde decimos Señor, Señor, pero realmente nosotros estamos alejadísimos de Él? ¿Por qué pasa? Es que el Señor, de nuevo, no le está hablando allá a los de afuera, le está hablando a la congregación, le está hablando a la iglesia. Pero entonces no nos podemos quedar allí, debemos es hacer lo que dice el versículo 18 al 21. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y me gusta tanto el versículo 22. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dese cuenta que es el mismo Espíritu Santo el que reparte los dones, el que da a cada quien como Él quiere. El mismo Espíritu le está pidiendo a usted y me está pidiendo a mí que se arrepienta, que nos arrepintamos, ¿sí? Porque lo que viene antes del avivamiento es un arrepentimiento genuino. ¿Usted quiere que haya un avivamiento en la iglesia? ¿Usted quiere que haya un avivamiento en Casa de Gracia? Pues entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Me adelanté a la conclusión, ¿sí? Me adelanté a la conclusión, pero es que lo amerita. El Señor es tan bueno, el Señor es tan misericordioso que hoy nos dice si estamos luchando, si estamos batallando, si estamos derrotados. Yo a usted lo amo. Y porque lo amo le digo esto. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sean celosos, seamos celosos y arrepintámonos. Miren, el Señor está aquí a la puerta de nuestro corazón, a la puerta de nuestras vidas diciendo, yo quiero que haya un avivamiento en Casa de Gracia. Yo quiero que haya un avivamiento en su corazón, pero usted y yo sabemos qué es lo que hay que tratar. Es la oportunidad tal vez de decirle hoy sí al Señor, de abrir la puerta.
de tener ese punto de inflexión y decidir, ¿sí? Y decidir. ¿Vamos a seguir entonces en tibieza? ¿Vamos a seguir tal vez en legalismo? ¿Vamos a seguir en apostasía? ¿O vamos entonces a decir, no hombre, hoy tal vez es ese momento de decirle al Espíritu Santo y de escuchar lo que Él dice o lo que Él tiene por decirnos a nosotros y arrepentirnos? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Lo único cierto es que tanto el legalismo como la apostasía, como la tibieza espiritual nos lleva a nosotros a apartarnos del Señor y a perder toda comunión con Él. Y resulta, pasa y acontece que Juan 15:15 nos dice lo siguiente: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Puede ser que usted tenga mucho éxito allá afuera, puede ser que usted haga muchísimas cosas allá, logre cosas inimaginables, pero si usted y su corazón está lejos y apartado del Señor, déjeme decirlo, eso no es un fruto que va a permanecer y eso no es nada que el Señor quería que tal vez usted hiciera en la vida. De nuevo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir como estábamos o vamos a dar ese giro de 180 grados? Vamos a cambiar de dirección y vamos a tomar otro rumbo. ¿Vamos a ser como los fariseos? Julián mentiroso. ¿O vamos a ser más bien como aquel ciego que vio y dijo, miren, yo no sé qué es lo que está pasando, pero ahora veo? Sea también discípulo. Y el último de los aspectos que nosotros debemos cambiar previo al avivamiento que nosotros vamos a tener acá, lo encontramos en los siguientes 3 pasajes. Marcos capítulo 6, Mateo capítulo 13 y Santiago capítulo 4. Perdón, es Marcos capítulo 6, versículos 5 al 6. Se los voy a leer desde el 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Cuál era la tierra de Jesús? No era Belén, bueno, sí era Belén, pero también acá estamos hablando propiamente de Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene todas estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo del carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, imagínense, Jesús asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Miremos lo que dice Mateo capítulo 13. Mateo 13, 58. Es el mismo pasaje, solamente que pues la versión de Mateo. El rechazo de Jesús en Nazaret. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Miremos entonces ahora lo que dice Santiago capítulo 4. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pues el cuarto aspecto, y tal vez el más importante, porque a raíz de este surge en nosotros, es la incredulidad. Sí, porque en la iglesia también resulta que hay veces hay mucha incredulidad.
Y porque no hay incredulidad, no pedimos. Y porque no pedimos es que no recibimos. Y porque no hay incredulidad, el Señor dice, hombre, yo no puedo hacer aquí cosas. No voy a hacer cosas. ¿Nosotros anhelamos ver la intervención poderosa del Espíritu Santo de Dios? Pregunta, ¿hemos pedido por ello? ¿Queremos ver sanidades? Hemos pedido por sanidades. Y hemos pedido creyendo, porque así dice por allá, creo que en Santiago, en Hebreos, ahí sí me confundí. Hemos pedido creyendo que realmente vamos a recibir esas sanidades. Hemos pedido creyendo que realmente vamos a ver el milagro o la intervención divina de Dios. Pues muchas veces resulta que no lo hacemos. No, sí, Dios puede hacerlo, pero yo espero que pase y ahí miramos. No, sí, claro, el Señor tiene todo el poder para hacerlo, pero muchas veces no vemos esos milagros porque no pedimos y no pedimos con fe, no pedimos creyendo que realmente lo vamos a recibir. Si actuamos de esa manera, ¿qué podemos esperar de parte del Señor? ¿Acaso no dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios? Si en verdad creemos que Dios sana o que Dios hace milagros, pues debemos pedir con fe por ello. Y hubo un ejemplo que quise traer también aquí para desarrollar como tal este punto, en donde a pesar del orgullo de la persona, aunque había orgullo, aunque había incredulidad, el Señor siguió obrando. ¿Por qué? Porque hay veces el Señor patea nuestro orgullo, doblega esa dureza que nosotros podemos tener. Se las voy a leer. Está en Lucas capítulo 1. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en el que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él se demorase tanto en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi ofrenda entre los hombres. ¿Ustedes no consideran que esto iba a ser un milagro? El Señor, después de tanto tiempo, iba a volver a hablarle al pueblo. ¿A través de quién? A través de una profecía que se había hecho muchos años atrás y que se iba a cumplir a través de la vida de Juan el Bautista. Y Zacarías, sacerdote, el duro, el sacerdote del templo, o sea, la élite espiritual de la época. ¿Y cómo va a pasar esto? Es que ella y yo ya estamos viejitos. Se parece a la respuesta de Sara, ¿cierto?
Pues cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién puede ser a este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Se parece un poquito a la historia del pastor que les leí hace un rato, porque ambos también quedaron mudos. Y tal vez, bueno, más bien no nos pongamos a suponer, en el caso de Zacarías hubo algo, y ese algo se llama incredulidad. ¿Estamos siendo incrédulos a lo que el Señor puede hacer por nosotros en esta congregación? ¿Estamos siendo incrédulos a lo que Dios va a hacer en Casa de Gracia? Si es así, pilas que se puede quedar mudo. ¿Sí? Cuidado que nos podemos quedar mudos. Lo cierto es que los propósitos del Señor se van a cumplir. Pero nosotros debemos despertarnos, debemos pedir, debemos anhelarlo, debemos estar abiertos como tal a recibir lo que el Señor vaya a querer darnos por medio de el Espíritu Santo de Dios. Yo no estoy hablando aquí tal vez de fundamentar nuestra fe en experiencias, porque sí, Cristo es suficiente, la palabra es suficiente. Pero me gusta tanto que en 1 de Juan 1:1, Juan inicia hablando de una manera tan particular diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan no estaba hablando de algo simplemente que escuchó y bueno, sí, sino fue algo que él vivió, algo que él experimentó. Si bien no estamos fundamentando nuestra fe en experiencias, las experiencias sí nos ayudan a ¿qué? A fortalecer nuestra fe. Yo no quiero parecer como ingenuo o iluso, pero repito como comencé, en el Señor no hay casualidades. Y no es de balde que usted y yo estemos recibiendo tantas prédicas o tanta enseñanza con respecto a este tema. No es de balde que tal vez se nos hayan retirado vendas de nuestros ojos con respecto al obrar del Espíritu Santo. No es gratis que tal vez estemos siendo confrontados por la tibieza espiritual que podamos estar viviendo. ¿Sí? No es gratis que tal vez nos estén confrontando y nos estén diciendo legalistas. Y no yo, sino el Espíritu Santo de Dios. No es de gratis que el día de hoy nos estemos, y no solamente el día de hoy, sino desde hace días, que nos estemos viendo retados a poner en orden nuestras vidas. Yo, honestamente, creo que realmente a Casa de Gracia vendrá un avivamiento. ¿Sí? Me recuerda, o se me viene a la mente ese pasaje, no sé si es en Efesios o en Gálatas, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero es necesario pues para mí decirles que todo esto va a sostenerse y va a permanecer si ese avivamiento comienza realmente desde nosotros, ¿sí? Si nosotros miramos a Cristo y recitamos desde lo más profundo de nuestro ser el Salmo 139, puede ser. Se los voy a leer, o si quieren búsquenlo y lo leemos todos. Salmo 139.
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y pusiste sobre mí tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allá estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? ¿Y me enardezco contra tus enemigos? Yo aborrezco por completo, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Pero el salmista no se queda solamente en hablar mal de ellos, ¿sí? Él no se queda solamente en esos blasfemos, esos pecadores, esos sanguinarios, sino que él va y deja de mirar por un momento la viga que tiene la paja que tiene el prójimo, y se mira a sí mismo y se da cuenta que también tiene vigas. No se queda observando al impío, sino que va a lo más profundo de su ser para exclamar: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Para que haya un avivamiento en nuestras vidas, tienen que haber dos cosas: humildad y valor para reconocer cuál es nuestra situación. ¿Sí? Ser como niños, decía por allá el Señor Jesucristo. Ser humildes y tener el valor para confesar nuestros pecados, para confesar tal vez esa apostasía, para confesar tal vez ese legalismo que es tan crudo, tan horrible, porque la persona que era legalista en el Nuevo Testamento nos dábamos cuenta que ni entraba él ni dejaba entrar a los otros. Se convertía en un tropezadero para las demás personas. Tener el valor para confesar tal vez, y la honestidad, la tibieza espiritual en la cual nosotros podemos estar viviendo, ese pecado oculto que practicamos, esa cosa que al Señor le fastidia, le aborrece, detesta. Y para decirle: Señor, honestamente sí he sido un incrédulo, honestamente de labios para afuera. De nuevo, tal vez este es un momento de inflexión en nuestras vidas, ¿sí? La oportunidad la oportunidad que el Señor nos está regalando una vez más de volver a comenzar, de entablar una relación de intimidad y de temor hacia Él. Dice el Salmo 25:14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Tal vez es el momento de iniciar de nuevo, de buscar esa intimidad, de buscar esa unidad con el Señor. Separados de mí nada podéis hacer. ¿El Espíritu Santo va a venir sobre nosotros? Sí, pero Pedro por allá en su predicación en el capítulo 2 de los Hechos, cuando los israelitas o los que estaban allá le preguntaron ¿qué debemos hacer?, ¿qué fue lo que les contestó él? Arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando haya ese arrepentimiento, ¿qué va a venir sobre ellos? El don del Espíritu Santo.
Porque sí, porque la palabra clave del tema es arrepentimiento. Ese cambio de rumbo, ese giro de 180 grados. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Arrepentimiento. Previo al avivamiento está el arrepentimiento. No nos olvidemos de esto. ¿Quiere realmente usted dejar eso atrás? ¿Quiere realmente usted seguir adelante? ¿Afianzar su relación y su comunión con el Señor? Pidámosle entonces a Él que nos examine y que nos pruebe y que mire si en nosotros hay camino de perversidad y que más bien Él nos dirige y nos guíe por el camino eterno. Amén.